hasta que encontré la palabra multidisciplinar, ya no me insultan. Los que hacen cómic siempre decían, tú no tienes ni idea de hacer tebeos, tío. Dedícate a pintar, que pintas muy bien. Los pintores, oye, déjalo, ¿eh? Nunca llegarás a subir el escalón del arte con mayúsculas. Javier Mariscal, Xavi para los amigos. En el 2050 tendré 100 años. Me dedico más o menos a dibujar. Creo que es lo que sé hacer y sobre todo me divierte mucho, me lo paso muy bien. No estoy hecho para una escuela. Cuando leía, miraba las letras y me quedaba con la sonrisa de la E, la C. A veces parece como muy enfadada, ¿no? En cambio, si la abres es como si a la O le montas esto, de repente tiene como una sonrisa. Yo recuerdo en París, fui con 15 años, una cosa así, y entonces un amigo me dijo, mira, que fumaba gitán y se lo acaba de comprar. Al abrirlo, el celofán, tocar aquella cartulina, aquel azul tan vibrante, tan bien impreso, había como un bajo relieve con las palabras gitán. Luego fui a ver al Louvre, la señora esta que parece que sonríe, y la verdad para mí fue una experiencia mucho más mística. El abrir el paquete y descubrir y tocar las cartulinas de gitán y la vibración de aquel azul con... ¡Wow! Es decir, esto es una pasada, ¿no? Me vine a Barcelona pues para estudiar esto, lenguaje visual, ¿no? Lo más barato era comprar una hoja de Sawyer y de este papelito con tinta china podías contar una historia y podías narrar algo y dibujabas. Hacíamos eso porque era la única manera. O sea, yo, por ejemplo, en aquella época tenía un amigo que quería ser escultor. Decía, coño, pues haz esculturas con las bolsas de basura. Ah, no, yo soy escultor de bronce. Hasta que no tenga dinero no haré ninguna escultura. Digo, pues tú eres un tonto. O sea, búscate la vida cuando puedes. Había hecho muebles para Memphis, en Milano. Había trabajado mucho en Japón. Había hecho muchos logotipos, muchas bolsas de tiendas. Había hecho una portada del New Yorker, esculturas, hasta lámparas, taburetes, sillas. Nunca me he visto representando a algo oficial, ¿no? Entonces era como, bueno, va, yo me presento, pero se lo van a dar a Peret. El ideal siempre es tratar de que gráficamente sea lo más limpio, rápido. Una mascota de este tipo tiene que tener mucha fuerza, mucha identidad, que tú la veas y en un segundo ya digas, ah, mira, esto es lo de Barcelona 92. Que la veas en pequeñito y digas, sí, mal impresa, en blanco y negro, en gigante. Y que funcione. Entonces yo pensé, desde luego no voy a hacer un Rafa Nadal, no voy a hacer un héroe fantástico. Yo creo que está bien que haga todos los deportes, pero como lo hace la mayoría de la gente. La esencia de la vida es vivirla plenamente y ser tú mismo plenamente. Nacemos todos los niños del mundo, desde los chavales del Polo Norte y los japoneses, jugando. Y no sé, o por ejemplo, lo típico que yo lo hacía mucho, de piao, 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 y esto es
un avión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y encendíamos bolas y ¡pam, pam, pam! Y luego, cuando llegas al cole, te dice el profesor, esto no es un avión de la Segunda Guerra Mundial, esto es un mechero. Algo que hemos estado 10 años, 8 años, aprendiendo un lenguaje potentísimo, simbólico, fuertísimo. Y hay un sistema de unos señores con corbata que dicen, se ha acabado. Cuando salí del cole, dije, nunca más en la vida, los lunes a las 9 de la mañana tendré matemáticas. Y lo he conseguido.